Moore. Brian Moore. Buenas tardes, buenas noches. La Casa de Estudios Manuel Belgrano se complace en presentar y recibir y presentar al padre Brian Moore. El padre Brian Moore es licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de La Plata. Ha sido profesor en el Seminario de Ciudad del Este, Paraguay, y profesor de Bioética en el Instituto de Formación de Enfermeros en San Bernardo, Chile. Ha dado conferencias sobre temas dogmáticos, morales y apologéticos en diversos lugares, como por ejemplo sobre la masonería en este mismo ciclo. En los 10 primeros años de su sacerdocio fue misionero en varios países como Colombia, República Dominicana, Gabón, en África, etc. Actualmente es miembro de la Hermandad Sacerdotal Cura Brochero. Reside en la parroquia Sagrado Corazón de los Hornos y desde allí atiende la capilla San Isidro Labrador. Lo recibimos al Padre. Vamos a comenzar, como solemos hacer los católicos, con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sea de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. Santo Cura Brochero, ruega por nosotros. Vamos a apagar el celular a ver si justo me llama el obispo por ahí para algún asunto importante. Buenas noches a todas, digo todos, todas y todes. Sí, nadie se ofende. Bueno, el tema de hoy es la tergiversación. Algo vamos a hablar de las raíces filosóficas como está anunciado, pero va a ser más bien una presentación. No voy a suponer ningún conocimiento en general, porque hay presentes aquí, tal vez algunos que nunca han escuchado hablar de qué se trata esto, otros conocen algo pero conocen a medias, así que vamos a dar un panorama general. Voy a hacer una introducción hablando de cómo se gestó esta teología de liberación. En segundo lugar, algunos principales puntos de esta doctrina, de esta teología. Después pasaríamos a las raíces que dan pie a esta teología de liberación y finalmente la conclusión. Tenemos que decir que en el siglo XX Hispanoamérica fue atacada, azotada, el demonio atacó con dos cuernos, podemos decir, uno bajo la égida del liberalismo capital, las sectas evangélicas, entre las cuales se destacan, por ser previamente yanquis norteamericanas, los mormones, ¿no es cierto?, los testigos de Jehová. Ustedes saben que son fruto bien del espíritu norteamericano y para norteamericanos. En la época de Alfonsín se creció exponencialmente la cantidad de sectas y de miembros de sectas, allá por los años 80. Y el otro cuerno, con que el demonio atacó a la cristiandad de Hispanoamérica, es justamente la teología de la liberación, que es la penetración marxista en la iglesia, como vamos a ver. Por supuesto que para que esto ocurra tiene que haber un marco que lo permita, un telón de fondo,
Y ese marco es el modernismo o progresismo, como ustedes quieran llamarlo, porque es exactamente lo mismo. El modernismo, siglo XIX, siglo XX, y en la época de Pablo VI se lo llama progresismo, pero es la misma cosa. Quiero decir con esto que para que los católicos de Hispanoamérica, desde México hasta Argentina, se hicieran vulnerables a estas influencias, es porque el magisterio había amenguado su fortaleza. En el marco de los nuevos vientos conciliares y posconciliares, y entonces el católico medio, de una formación religiosa muy precaria, se hace vulnerable a entrar por estas vías, sea como digo, las sectas, sea por el lado de la teología de liberación. Ahora, cuando hablamos de teología de la liberación, tenemos que pensar qué es la teología. La teología se basa, obviamente, en la revelación de las fuentes sagradas, de la tradición y la Sagrada Escritura, pero utiliza en forma instrumental a la filosofía. En el caso nuestro, el catolicismo, la filosofía sobre todo tomista. Pero siempre detrás de toda teología hay una filosofía. De hecho, aquel que es un buen teólogo es porque es un buen filósofo, que tiene una formación filosófica sólida. Y la teología de la liberación tiene también justamente esta filosofía que le sirve de base. Uno de los miembros de esta corriente, Giulio Girardi, que es un ex salesiano, dice que ¿por qué la llamamos teología de liberación? Es el intento de replantear el conjunto de los problemas de la fe dentro de una perspectiva revolucionaria. Por consiguiente, no es nuevo capítulo de la teología, sino una nueva teología sin más. Acá está marcando bien los puntos teólogo de la liberación. Está diciendo, no se piensen que esto es una renovación o un nuevo capítulo de las distintas corrientes que puede haber dentro de la teología. Como ustedes saben, está la corriente franciscana con Duns Scoto, corriente tomista, no se trata de eso, dice él. Acá es barajar de vuelta, una teología nueva. Y Leonardo Boff, este es más publicitado, dice, no proponemos la teología en el marxismo, sino el marxismo en la teología. Este que es franciscano. ¿Qué significa, esta otra palabra, al decir liberación? ¿De qué estamos hablando? De la liberación implicaba una cierta dependencia, una cierta opresión. De eso es de lo que hay que liberarse, ¿no? Y básicamente se trata de la ejercida por los ricos sobre los pobres, o de los países poderosos sobre los países pequeños, más débiles. Lenin dice en un opúsculo titulado El imperialismo, fase superior del capitalismo, que hay países que, desde un punto de vista formal, político, gozan de independencia, pero que en realidad se hallan envueltos en las redes de la dependencia financiera y diplomática. Esa es la dependencia que estamos hablando. Y acá nos nombra a nosotros, así que se ve que somos conocidos. Una de estas formas, la semicolonia, la hemos indicado ya antes. Modelo de la otra forma es, por ejemplo, la Argentina. Continúa. América del Sur, y sobre todo la Argentina, se halla en tal dependencia financiera con respecto a Londres que casi se la debe calificar de colonia comercial inglesa. Y encima no somos prósperos, no somos colonia, pero somos prósperos. Entonces, de esta dependencia de la que habla Lenin justamente se trata, de la dependencia financiera diplomática. Y Enrique Dussel, que es un teólogo de la liberación argentino, nacido en Mendoza, él hace un repaso de dónde sale este término liberación. Yo se los enumero nomás. Dice que tiene una base bíblica, está en el Éxodo y en San Lucas, de esto vamos a hablar después. Cómo interpretan ellos el Éxodo, el episodio de la liberación del pueblo de Israel, y San Lucas respecto del Magnífica. En Hegel, en el marxismo original, en el Frente de Liberación Nacional Argelino, en Marcuse, en Sartre y en Paulo Freire. Esos entonces son los dos términos que dan lugar a esta calificación teología de la liberación.
¿Y cómo la definimos? ¿Cómo la define Gustavo Gutiérrez, que es el padre? Gustavo Gutiérrez es el padre de la teología de liberación. Dice que es una reflexión teológica que nace de la experiencia compartida del esfuerzo por la abolición de la actual situación de injusticia y por la construcción de una sociedad distinta, más libre y más humana. Así define a esta teología de la liberación el padre de este engendro, ¿no?, de esta criatura. Muy bien, ¿cuándo y cómo nace la teología de liberación? Un hito fundamental es Medellín. Ustedes sabrán que hubo distintas reuniones de los episcopados latinoamericanos. Esta es del año 68, como después va a venir Puebla, en la época de Juan Pablo II. Se reúne entonces el episcopado latinoamericano, el CELAM, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, que tuvo lugar inmediatamente después del Concilio Vaticano II. Hay que recordar, 62-65 es la época del concilio. Así, todo lo que estos autores que estamos hablando son de esa época, 60, años 70. Y que en este momento y en este contexto surge esta teología, lo dicen ellos mismos. Segundo Galilea, es uno de estos exponentes, dice: podemos afirmar que la idea de liberación y de la teología de liberación adquirieron su estado eclesiástico en la conferencia de Medellín. Y otro tanto dice Asman, que es un brasilero, dice: la explicitación de una teología de liberación comienza sobre todo después de Medellín. Claro, para algunos, el cardenal Trujillo, por ejemplo, que ha estudiado este tema en profundidad, Medellín fue manipulado. Hay otras opiniones, ¿no? Pero porque en los documentos mismos de Medellín se ven huellas de esta teología. Un tema a discutir, digamos. El padre fundador, entonces, decíamos, de esta teología es Gustavo Gutiérrez, un sacerdote peruano, nacido en 1928, formado en Lovaina entre los años 1951 y 1955, bachiller en filosofía y licenciado en psicología, y licenciado en teología en la Facultad de Lyon. Como vamos a ver después, todos estos, muchos de ellos o son directamente europeos, que han sido formados en esta escuela, o son latinoamericanos que han estudiado ya en universidades europeas, como es el caso de Gustavo Gutiérrez. Cuando regresa a sus estudios al Perú, es constituido profesor de Teología y Ciencias Sociales en la Universidad Católica de Lima, y también fue designado como conciliario nacional de la Unión de Estudiantes Católicos. Profesor en la Universidad Católica de Lima. Esto va a ser algo recurrente desde aquella época hasta ahora. Las universidades católicas de Hispanoamérica van a ser muchas veces los antros, los focos de todas las ideas progresistas o de izquierda, ¿no?, por más rótulo que tengan. De hecho, según tengo entendido, la Universidad de Lima, católica, tiene problemas, ¿no? Estaba por cerrar, me parece. Y también Gustavo Gutiérrez se hizo conocido por trabajar en la revista Concilium, una revista donde había muchos progresistas famosos. El punto de partida es una conferencia que pronunció en Perú, en Chimbote, en julio de 1968. Y sobre todo por su libro que se llama Teología de la Liberación, Perspectivas. Aquí está el nombre. Teología de la Liberación, se lo da el nombre, en 1971. Gutiérrez considera que el Concilio Vaticano II, que en su documento Gaudium et Spes habla sobre la situación del mundo, la situación social, fue sobrepasado por Medellín. Medellín es más porque señala bien la situación social, política y económica, sobre todo en lo que concierne al tercer mundo. ¿Cuál era la situación política de ese momento? Ahí se estaba buscando el desarrollismo, es decir, esta corriente de la teología de liberación va a reemplazar a esta otra alternativa. Se sabe que en Hispanoamérica hay una situación a veces de pobreza y hasta a veces de miseria. ¿Qué se buscó en ese momento? El desarrollo de esas. Nosotros somos naciones subdesarrolladas, en lo cual estuvo involucrado Kennedy. Y Kennedy se había comprometido a
dar grandes sumas a los países de Hispanoamérica para su desarrollo, pero fue, como ustedes saben, fue asesinado. A partir de ese momento ya esta postura, que también estaba asumida por la Iglesia, se va a abandonar. En el magisterio, en lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia, se ve en Mater Magistra de Juan XXIII y Populorum Progressio de Pablo VI. En 1961 se había forjado esa alianza para el progreso, pero decimos cayó en el olvido porque se empezó a poner más el énfasis en el sometimiento, en esta relación que decíamos de las naciones pequeñas, vulnerables, a los poderosos. Por eso Assmann dice: nos hemos dado cuenta que históricamente no somos pueblos en vías de desarrollo, sino pueblos obligados al subdesarrollo, porque estamos dominados, lo cual es muy diferente. Y dice después: la noción de liberación es correlativa a la de dependencia. Gustavo Gutiérrez rechaza también el gradualismo propuesto por la política desarrollista, asistencialismo, podríamos decir. Dice: no tiene que ser así, hay que sublevarse contra el orden establecido. Únicamente, dice Gutiérrez, únicamente una quiebra radical del presente estado de cosas, una transformación profunda del sistema de la propiedad, el acceso al poder de la clase explotada, una revolución que rompa con esa dependencia, puede permitir el paso a una sociedad distinta, a una sociedad socialista. Estamos hablando de cuándo nace, cómo nace esta teología de liberación, y es interesante que hace 4 años atrás, hace muy poco, un ex agente de la KGB dijo algo que ya se sabía, pero ahora más claramente. En el año, una agencia católica de Estados Unidos, antiguo general y jefe de la policía secreta comunista en Rumania, Ion Mihai Pacepa, afirmó que la teología de liberación fue una creación de la KGB. Se habría creado en 1959, poco antes de que empiece el Concilio Vaticano II. ¿Y de dónde había sacado esta información? Del general soviético Alexander Zakharovsky, que fue el jefe de espionaje del PGU, que es una rama de la KGB para la política exterior, así que lo tenía de buena fuente. Estamos hablando de la posible creación de autores, digamos. Si no es así, si no son ellos, obviamente que aprovecharon esto que se estaba gestando, que hubo infiltración, como hubo en Rusia, obviamente. Ustedes saben que en el episcopado ruso o los eliminaban, los que no querían plegarse al régimen, o los fueron reemplazando, fueron metiendo gente formada por ellos. Y en este sentido, en el sentido de cómo el comunismo se infiltró en la Iglesia, buscó infiltrarse, hay un documento muy interesante del lado de Pekín, el comunismo chino, de 1959, fíjense, por la misma época. Este folleto se llama La Iglesia Católica en Cuba, un programa de acción. Y en él, estos jefes comunistas chinos dan normas prácticas de cómo penetrar en la Iglesia. Y interesante, dice: no hay que ir hablando en criollo con los tapones de punta, sino hay que dejarlos que sigan celebrando su liturgia. Poco a poco los vamos a ir convenciendo. Cuando ya estén las cosas maduras, entonces sí, vamos a cerrar los templos y acabar con su culto y todo lo demás, ¿no? Las prácticas religiosas. ¿Cómo hay que hacerlo? Dice estas directivas: hay que convencer a la gente de que el Vaticano es cómplice de los poderosos, que la situación que ellos están viviendo en Hispanoamérica de miseria es culpa de que el Vaticano está con Rockefeller and Company, ¿no? Muy importante saber que esto obviamente es una vía de dominación, no solamente destruir el catolicismo, que detrás de todo esto en definitiva es acabar con la fe, sino que para ellos, desde el punto de vista de los comunistas, sabiendo que más de la mitad de los católicos del mundo viven en Hispanoamérica, acabar con la fe significa poder dominarlo. ¿Cuáles son algunos de los representantes de esta teología de liberación? Hugo Assmann, que habíamos citado antes, un brasilero, escribió un libro que se llama La teología de la praxis de la liberación. Leonardo Boff,
que según escuchaba ayer, ha dejado el ministerio, al parecer, en todo caso, parece que ha tenido 5 futuros revolucionarios. Cuando él no esté más, quiere que haya alguien que siga su camino, lo cual es bastante común. Esto no lo digo yo, primero que lo sé por fuentes directas, pero además uno de los autores que habla de esto dice: muy común que los sacerdotes que están bien comprometidos con la teología de liberación viven amancebados. Pero eso lo sé porque en la ciudad de La Plata hay más de uno que vive así. Claro que podríamos decir que en este momento que nos toca vivir, queridos amigos, bienvenido sea que sos papá. Con tanto cura maricón dando vuelta, es mejor que sean papá y no. Pero bueno, esto lo saben los obispos muchas veces. Bien, Bernardo Boff, formado en Múnich, escribió un libro que se llama Jesucristo el Liberador, y uno más peor que se llama Iglesia, Carisma y Poder. El Vaticano le impuso silencio en 1985 y fue privado de sus cargos. Me imagino que la mayoría de ustedes la conoce porque le gustaba mucho la publicidad, salía en todos los medios de comunicación, uno con barbas largas, ¿no? Heredadas de Moisés, como Moisés el liberador del Éxodo, ellos buscan. O Marx, la barba, se conectan con el liberador Moisés, según ellos. Y tiene un hermano, Clodovis, porque ¿quién no tiene un hermano de la liberación, ¿no es cierto? Y este personaje dice que Santo Tomás de Aquino es como un anticipo de lo que va a venir en la teología de liberación, y que es más, si hubiese vivido en el siglo XX, hubiese sido un mentor, un cultor de la teología de liberación. Bueno, otros de estos personajes: Segundo Galilea, Enrique Dussel, ya lo decíamos, argentino; Juan Luis II, uruguayo; Gonzalo Galilea, José Míguez Bonino, Gonzalo Arroyo. Entonces los digo para que tengan, no vamos a hablar de todo esto, ¿no? Sería interminable el asunto. Importantes: cardenales Hans y Loscherder y Monseñor Elder-Cámara, el inefable Elder-Cámara, ¿no? Es decir, no solamente el bajo clero, sino que ha habido siempre, como hay hoy día, ¿no? Algún obispo, algún cardenal que está metido en esto. Y entre estos representantes, quiero hablar de uno que no es ni teólogo ni filósofo obviamente, sino sociólogo, educador, pedagogo, que es Paulo Freire, porque ha tenido mucha importancia. Y yo de Paulo Freire me acuerdo que soy exalumno del Sagrado Corazón de Jesús, donde en mi época yo me recibí en el año 80. Por lo tanto, de esto que estamos hablando, yo lo viví. Es más, hay 2 o 3 que viven todavía, que estaban metidos en estas cosas. Y con hijos, como estamos diciendo antes. Entonces, Paulo Freire nos tenían hartos, nosotros nos íbamos en el secundario. ¿Quién era este señor, no? Pero bueno, estaba en la boca de ellos, ¿no? Todo el tiempo, como el gran adalid de la educación. Un laico brasileño, nacido en 1921, creador de la corriente de educación liberadora. Entre otras obras, Pedagogía del Oprimido, fíjese los nombres, 1970. La otra es Concientización, Teoría y Práctica de la Liberación, etc. Es decir, lo que quiero decir es que Paulo Freire, cuando se está difundiendo la teología de liberación, lo que es propiamente filosofía y teología, él ha ayudado en los colegios, en las universidades, ha preparado el terreno, las mentalidades. En los años 50 se difundía en Europa el humanismo marxista, con Sartre, entre otros, y Freire trajo eso todo acá a América, ¿no? Entonces funda el movimiento de educación de base, que contó con el apoyo de, el que dijimos arriba, Elder-Cámara. Además hizo propaganda a través del IDOC, muy importante este IDOC, que es un Centro Internacional de Información y Documentación sobre la Iglesia Conciliar. Digo muy importante porque la propaganda es fundamental, obviamente, para hacerse conocido, y esto como era a nivel internacional. Como ustedes saben, estos personajes buscan el aplauso para hacerse conocidos y bueno, la gente consume lo que le dan. Y logró entonces ser profesor en Harvard, no es poca cosa, ¿no? Miembro de la UNESCO y del Consejo Mundial de Iglesias, una cuestión de distintas religiones,
en Ginebra, y presidente del Instituto Ecuménico. Estaba trabajando en Brasil, pero fue expulsado por comunista y entonces fue a vivir a Chile, a Perú, pasó por Argentina, tuvimos esa suerte, y finalmente en Francia. ¿Por qué hablábamos de él? Porque según Dussel, es Freire el importador del concepto de liberación para América en sentido plenamente marxista. Otros son de la misma opinión que Dussel respecto a la importancia de Freire. ¿Cuáles son algunos de los puntos de la doctrina de Paulo Freire? En primer lugar, para él no existen maestros y discípulos, son todos partes del círculo cultural y todos aprendemos a la vez, ¿no? Entonces, no hay nada que enseñar. En realidad, dice, no se trata de depositar conocimientos como uno deposita en el banco. Este igualitarismo entre profesor y alumnos, ¿le suena conocido a ustedes? A mí se me suena bastante conocido. Bueno, entonces, este es uno de los precursores de la destrucción. Nosotros ya estamos viendo los frutos, ¿no? Hace rato, pero ¿se acuerdan ese sistema que yo no lo pasé, pero no alcanzó, que sobrepasó? Bueno, es toda esa línea, porque no se puede poner notas, porque si no es discriminar. Dice que el pedagogo no instruye, sino que descodifica una situación determinada para que el grupo se concientice a sí mismo. Concientización, esa es la palabra clave, que yo también me acuerdo en aquellos años 70, todo el tiempo, ¿no? Esta palabrita. Este señor dice, más importante que alfabetizar es concientizar. Toma una cita de Marx, de la obra de Marx, La Sagrada Familia, y dice, hay que hacer la opresión real todavía más opresiva, añadiendo la conciencia de la opresión. Hay que hacer más infamante la vergüenza dándole publicidad. Es decir, la función del educador es de decirle a la gente humilde, bueno, te das cuenta que está siendo explotado. Cuando él tome conciencia, agarra un fierro y le da en la cabeza al opresor. Y según él, como muchos de la teología de liberación, ahí ambos son liberados de su situación. Porque claro, cuando lo despachas al opresor ya no está más, quedó liberado, ¿no? para siempre. El fruto de esta educación es el hombre nuevo. Esa palabra también, esa cantinela, ¿no? Ni opresor ni oprimido, sino un hombre en trance de liberación. Les gusta hablar siempre difícil a esta gente, ¿no? ¿Qué movimientos estuvieron embarcados en esta aventura? Doy solamente unos ejemplos. En Argentina, Sacerdotes para el Tercer Mundo. En Colombia, el grupo Golconda. En Chile, el grupo Los 80. En México, el movimiento de sacerdotes para el pueblo, etc. Digo de paso, el primer destino que tuve yo fue Colombia. Yo vivía en Bogotá y de Bogotá iba a Bucaramanga todos los meses. Y en el aeropuerto, esos aeropuertos pequeños, para que digan que no es una cosa nada del pasado, ¿no? Había una imagen, como vieron las películas, Buscado. No era un cowboy, sino que era el padre Pérez buscado. Así que yo que andaba siempre de sotana y la gente me miraba, ¿no? Cuando pasaba, yo tenía que decirle que yo no tenía nada que ver. Yo tenía fieles que estaban, bajaban de la montaña cada 6 meses más o menos, porque eran soldados, estaban jugando la vida obviamente, combatiendo a la guerrilla, en la cual estaban involucrados sacerdotes de la teología de liberación. Tengo 27 años de cura, así hace 27 años de esto que lo estoy diciendo. Hace tiempo, pero no tanto. También, junto a estos movimientos, están los cristianos por el socialismo y las comunidades de base Iglesia Popular. El Congreso Mundial de las Iglesias, que habíamos citado antes, ellos han tenido bastante que ver. Y un movimiento muy importante, el movimiento Pax. Fíjense, las palabras que engañosas son, ¿no? Que el movimiento Pax fue denunciado por Cardenal Wyszynski, que sufrió muchísimo, primado de Polonia, en 1963. Supuestamente este movimiento Pax difundía las enseñanzas del concilio, pero el cardenal Wyszynski dijo que trabajaba para el PC polaco, para el Partido Comunista de Polonia. Concretamente de la policía secreta UB, bajo las órdenes de la KGB. Bien. La prensa y las publicaciones que estuvieron involucradas en esta, ya les hablé del IDOC, Centro Internacional de Información y Documentación de la Iglesia Conciliar. Muy importante esto, no solamente para este tema,
muchos de ustedes lo saben, lo han leído, porque esta gente es la que trabajó en el concilio, condicionando a los obispos, ¿no? Pasándole libritos, folletitos, papelitos. Eran dos que se fusionaron, hicieron el IDOC. Una era el CCCC, así se llamaba, Centro de Coordinación de las Comunicaciones sobre el Concilio, y el DOC, que era holandesa. Por eso hay un libro famoso que se llama El Rin se arroja sobre el Tíber. La parte germana tuvo gran importancia en la difusión de las ideas progresistas en el seno del concilio. El padre Virgen es el que escribió ese libro que estaba encargado de prensa. Aunque parezca mentira, también Estados Unidos tiene bastante que ver. Hay un lugar que se llama Maryknoll. En realidad es una congregación fundada en 1911 para misionar extranjeros. Pero lamentablemente, como le ha pasado a muchas congregaciones, fueron infiltradas por estas ideas y se volcaron a propagar, o sea, poniendo plata, porque como ustedes saben, los norteamericanos como los alemanes tienen plata, entonces ellos editaban libros y los difundían. Y juntamente con esta labor, después no solamente de difusión de la literatura, sino también que ellos se involucraron. El primer lugar que fue es a Guatemala. Fueron sacerdotes y monjas de esta congregación, y bajo el impulso de los jesuitas se metieron en la guerrilla. Al final tuvieron que escaparse, pero tiene un final feliz porque después se casaron entre ellos. Todos colgaron y se casaron entre ellos, los curas y las monjas. Los jesuitas tienen mucho que ver en la teología de liberación, ¿no? En todos los órdenes. Recuerdo haber visto un video que lamentablemente no lo tuve más porque vaya a saber en qué país quedó. Un grupo de franceses, jóvenes franceses, se tomaron el trabajo de ir desde México hasta Argentina, Filipinas y África, porque hay muchas modalidades de teología de liberación y una de teología negra. Cuando vamos a hablar en Filipinas, mucha fuerza en Filipinas, que fue un país católico, porque antes de estar los yanquis pasaron los españoles. Y aparecía curiosamente en este video Maryknoll. Me llamó la atención porque Estados Unidos, ¿qué tiene que ver? Digo yo. Y ahí vimos una mansión de esas preciosas, ahí lleno de libros que son con los cuales difundían sobre todo en Hispanoamérica. Novak es un escritor norteamericano que habla sobre la teología de liberación. Dice: el cuartel general para la teología de liberación en los Estados Unidos y quizá en todo el mundo está situado cerca del río Hudson, en Maryknoll, centro internacional de la orden misionera más activa de Norteamérica, los padres y hermanos de Maryknoll, bueno, etc. Y también en el sentido de la literatura, la importancia que tiene la literatura, tenemos que señalar que Leonardo Boff en Petrópolis tenía editorial Voces. Con ello, sobre todo en Brasil, difundía toda la basura que él escribía y que los demás publicaban. Bueno, también habría que hablar sobre la pastoral. Ustedes saben que hoy día se habla mucho de la pastoral, los grupos, pero lo voy a dejar. Doctrina de la teología de liberación. ¿De dónde vamos a sacar algunos puntos? Del libro de Gutiérrez, porque es como la Biblia, digamos, fundacional de este grupo, y de una instrucción del Vaticano, concretamente el cardenal Ratzinger, el futuro Papa Benedicto, que se llama Libertatis Nuncios, de 1984. En esta instrucción que da el cardenal, aprobada por el Papa Juan Pablo II, él señala ciertos puntos básicos de esta teología de la liberación. Después, a los 2 años, sacaron otra que se llama Libertatis Consciencia, que es para ver los aspectos positivos de la teología de liberación, pero eso se los dejo como labor para la casa, tarea para el hogar. A nosotros nos interesa señalar ahí dónde están los errores. Y en primer lugar, Gutiérrez tiene una concepción marxista de la historia. Lo voy citando a él mismo, ¿no? Con sus palabras, para que se vea que no distorsiona su pensamiento. Dice Gutiérrez: concebir la historia como un proceso de liberación del hombre es percibir la libertad como conquista histórica. Esto implica una revolución cultural permanente. Eso lo dice él, no lo dice un marxista. El fruto de esa revolución cultural es el hombre nuevo del cual hablábamos antes. La conquista de nuevos modos cualitativamente diversos de ser hombre, dice Gustavo Gutiérrez.
En principio, ellos van a decir que no están, que su planteamiento no es del tipo marxista, porque se habla de liberación en distintos sentidos, ¿no? Entonces, Assmann abre el paraguas y dice que hay 3 niveles de significación: liberación política de los pueblos y de los sectores sociales oprimidos, liberación del hombre en el curso de la historia y liberación del pecado, raíz de todo mal. Pero esto no es lo que aparece en los escritos respecto al pecado, digo, entendido que es la forma cristiana de entenderlo. El análisis desde la óptica marxista, porque utilizan la dialéctica hegeliana, y entonces en este documento que yo les citaba, dice en la introducción: se sirven de instrumentos de una inspiración ideológica incompatible con la fe cristiana. Incompatible con la fe cristiana. Conceptos tomados de diversas corrientes del pensamiento marxista. Y más adelante dice: préstamos no criticados de la ideología marxista y el recurso a las tesis de una hermenéutica bíblica dominada por el racionalismo. Fíjense, interesante cómo dice Ratzinger, cómo analiza este pensamiento. Dice: su razonamiento es el siguiente: una situación intolerable y explosiva exige una acción eficaz que no puede esperar más. ¿Se acuerdan que decíamos, hay que dejar de lado el desarrollismo, tiene que haber esta acción armada? Una acción eficaz supone un análisis científico de las causas estructurales de la miseria. ¿Cuál es el análisis científico? El que hizo Marx. Ahora bien, el marxismo ha puesto a punto los instrumentos de tal análisis. Basta pues aplicarlos a la situación del tercer mundo y en especial a la América Latina. Es el fin de la cita de la instrucción. Y dice el cardenal que la palabra, cuando dice análisis científico, la palabra científico tiene cierto halo mítico, dice, que le da fuerza frente al que escucha, ¿no? Se está ironizando, queriendo decir, de científico el análisis de Marx no tiene nada, ¿no? El ateísmo y la visión inmanentista de la historia. Dice la instrucción: en esta concepción, la lucha de clases es el motor de la historia. La historia llega a ser así una noción central. Se afirmará que Dios se hace historia. Se tiende a identificar el reino de Dios y su devenir con el movimiento de la liberación humana. La fe pasa a ser fidelidad a la historia, un mesianismo puramente temporal. Y entonces, ya la liberación, ya no se habla de salvación, sino de liberación. Para nosotros, para un católico, hay una liberación, si ustedes quieren, mejor hablar de salvación, que es la que nos trajo nuestro Señor a través de la cruz, y es la liberación del pecado. Pero para ellos lo ven desde una óptica justamente horizontal, y la liberación es de socioeconómica y política. Nosotros, ¿qué decimos? ¿Qué nos dice nuestro Señor respecto a este planteamiento que ellos hacen? Jesús dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Entonces, el que haya justicia social va a ser fruto de la actitud personal de cada uno, de las virtudes de cada uno. Eso va a derivar, va a redundar en el bien común de la sociedad. Ese es el camino que plantea la doctrina social de la Iglesia tradicional y el que nos invita a nuestro Señor. Tiene un concepto erróneo de la persona humana. Recordemos, dice Ratzinger, que el ateísmo y la negación de la persona humana, de su libertad y sus derechos, están en el centro de la concepción marxista. Esta contiene pues errores que amenazan directamente las verdades de fe sobre el destino eterno de las personas. El desconocimiento de la naturaleza espiritual de la persona conduce a subordinarla a la colectividad. ¿Por qué? Porque si la persona no tiene alma, es una cosa, es un objeto, es un individuo en sentido material, pero entonces no se respeta su libertad porque vos tenés que trabajar para el Estado. El totalitarismo de los países comunistas. Segundo principio, la primacía de lo vivencial, de la praxis, sobre lo doctrinal. Lo que llaman ellos, con esta fea palabra, la ortopraxis. Es decir, que se parte de la realidad social y luego se sacan conclusiones. En la teología tradicional tenemos los principios que nos da la revelación, la vida y la tradición, y después el teólogo, con el auxilio de la filosofía, saca las conclusiones. Para ello el proceso es a la inversa. Entonces, partiendo del llano, por decirlo así, después se establecen ciertos principios.
Este método, que no es, es aplicable al ámbito de las ciencias, método inductivo, pero no para las ciencias superiores, como es la filosofía y la teología. Esta desviación, esta forma de encarar las cosas, viene de Blondel, que es muy vinculado con el modernismo. Blondel, filósofo también, dice: la abstracta y quimérica adecuación del intelecto de la realidad es sustituida por la investigación metódica, adecuación de la mente a la vida. Así que la teología de la liberación no es teoría, sino que es praxis. Dice Gutiérrez, es reflexión crítica de la praxis histórica a la luz de la fe. La vida, la predicación y el compromiso histórico de la Iglesia serán para la inteligencia de la fe un lugar teológico privilegiado. El lugar teológico es la Sagrada Escritura, es la tradición, la liturgia, son lugares teológicos, de ahí se hace teología en el sentido tradicional. Él dice que va a ser en lo vivencial cotidiano de cada día en la sociedad y en los conflictos de la sociedad. Assmann dice que la verdad de una premisa se comprueba cuando resulta eficaz en la liberación del hombre. La verdadera ortodoxia es la ortopraxia. No hay que decir la verdad, sino hacer la verdad. Estas son todas frases de estos sujetos. Bueno, la sociología entonces desplaza a la teología. La sumisión de la Iglesia al mundo. Otro tercer principio que está en Gutiérrez. Él hace este planteamiento, analizando la historia. Dice que hay 3 etapas. Ustedes conocen bien la doctrina de las 2 espadas, ¿no es cierto? Bueno, hay 3 etapas. Una que comienza con San Agustín, otra que plantea Maritain y otra que plantea él, que es por supuesto la correcta, la que plantea él. La primera etapa, la de San Agustín, la Iglesia como maestra, a cuyo magisterio y directivas el mundo se debe someter, y también los príncipes terrenos, obviamente poder temporal, someterse al poder espiritual. Bueno, eso por supuesto ya fue, dice Gutiérrez. La que se estaba gestando en ese momento, el mito de la nueva cristiandad de Maritain, ¿no es cierto? Entonces, él dice, bueno, Maritain en algo tiene razón, que es la independencia del orden civil. Ya no está bajo el orden civil político, no está bajo la égida de la Iglesia, pero todavía no dimos el último paso, dice Gutiérrez. La Iglesia debe someterse a los dictados del mundo. La Iglesia es vista a partir del mundo. Se dan cuenta, dio vuelta todo ahora. La Iglesia es la que está atenta a ver qué le dice el gobierno de turno y el pueblo para saber cómo tiene que obrar. Busca la liberación de la jerarquía opresora. Este es un concepto que está en todos los teólogos de la liberación. ¿Qué es la jerarquía católica? El Papa a la cabeza, los obispos. Es un sistema de opresión, como en el orden político, así en el seno de la Iglesia. Cuanto más que, como ustedes saben, la Iglesia es por disposición divina monárquica. Digo, es así, que hoy día el católico de a pie lo sepa, lo entienda, no porque pregúntenle a cualquiera y van a decir, qué horror, ¿cómo está diciendo eso? Entonces el Papa, cuando tiene que decidir algo, sobre todo en sus actos magisteriales más importantes, no tiene por qué estar consultando al pueblo fiel, ni a los obispos, ni al pueblo fiel. Es más, todos los obispos del mundo reunidos, si no tienen el aval del Papa, no pueden convalidar su doctrina, que es lo que quieren hacer, ustedes saben, de unos años a esta parte. Quieren democratizar la Iglesia. Bueno, de eso habla Gutiérrez. El hombre latinoamericano en la lucha revolucionaria se libera de una manera u otra del tutelaje de una religión alienante que tiende a la conservación del orden, dice Gutiérrez. Tercer punto, la negación del orden sobrenatural. Las distinciones temporal, espiritual, sagrado, profano tienen como fundamento la distinción natural-sobrenatural, pero precisamente la evolución teológica de esta última cuestión se orienta en la línea de una acentuación de la unidad tendiente a eliminar todo dualismo. Ya no tiene por qué haber esa distinción, dice Gutiérrez, que esto se ve en distintos órdenes. Por ejemplo, es lo mismo celebrar misa en una cancha de fútbol que en la iglesia, porque para ellos esta distinción en el ámbito sagrado, como es el templo, no existe. Es más, es mucho más lindo y más simpático celebrar una misa en una cancha de fútbol o al aire libre teniendo una iglesia, ¿no? Como hace algún cura de acá de La Plata que tiene una iglesia,
iglesia más bonita de toda la ciudad de La Plata y confiesan las escalinatas, habiendo confesionarios, etc. Bueno, ¿de dónde deriva eso? De esto, de que estamos hablando, que pasa en el orden de la teología de liberación, pero pasa en otros ámbitos, porque el hombre, el católico de hoy día ya no tiene idea de esto, que además no es un concepto cristiano, es un concepto que está íncito en el ser humano, la distinción profano-sagrado. En años pasados tantos intelectuales hablaron de este tema, ¿no? Tan fundamental. Curiosamente, Gutiérrez quiere hacer de Santo Tomás, de vuelta al largo Santo Tomás, un negador de esta distinción del orden natural y sobrenatural, ¿no? Bueno, dijimos el tema de la salvación, la salvación que es del plano sobrenatural va a ser reemplazada por la liberación. La Iglesia transformada en una sociedad meramente humana y terrenal, y Cristo en un liberador político. Esto lo dice él en esta obra. La Iglesia se hace extensiva a todos los hombres. Cristiandad anónima. Esto es un invento progresista, ¿no? En el momento que dice un teólogo progresista que Jesucristo se encarnó, toda la humanidad pasa a estar unido a Él. Totalmente falso eso. La condición sine qua non para incorporarte a Cristo, que es la cabeza de la Iglesia, es bautizarte y pertenecer a la única verdadera Iglesia de Cristo. Entonces, lo que está diciendo esta falsa doctrina es que todos, de una u otra manera, somos parte de la Iglesia. Y esto, queridos amigos, es lo que ha destruido el espíritu misionero. ¿Para qué me voy a ir al África, Centroamérica, donde sea Japón? Si todas las religiones son iguales y si además todo hombre de buena voluntad ya está salvado, porque todos pertenecemos a la Iglesia. Esto ha hecho estragos en el espíritu misionero de la Iglesia. Toda la humanidad es templo de Dios. No existe distinción entre sagrado y profano. ¿En qué consiste el pecado para Gutiérrez? Estas son todas aplicaciones de este principio que vimos. No hay distinción entre natural y sobrenatural. El pecado consiste en no apoyar la lucha de clase de los oprimidos. El pecado, cito literalmente, el pecado exige una liberación radical, pero no se trata en la perspectiva liberadora del pecado como realidad individual, privada, intimista. Se trata del pecado como hecho social, histórico, ausencia de fraternidad. La caridad fraterna, como la entiende este buen hombre, amar al hombre como tal, eso es la caridad. Filantropía. Mis fieles ya lo tienen metido esto, no hay que confundir caridad con filantropía, que es lo que hace este hombre, porque dice esto: y no como dice esa bien intencionada pero ambigua y maltratada expresión, por amor a Dios. Se está burlando cuando uno dice que hay que amar al prójimo por amor a Dios, se burla de eso. Hay que amar al hombre como tal, el hombre es amable como tal. Quinto principio, la lucha de clases, la obligación para los cristianos de la lucha revolucionaria. Todo intento de evasión de la lucha contra la alienación y la violencia del poderoso y por un mundo más humano y más justo es la más grande infidelidad a Dios. Cuando la Iglesia rechaza la lucha de clases, se está comportando objetivamente como una pieza del sistema operante, dice Gutiérrez. El capitalista es un enemigo. Hoy, en el contexto de la lucha de clases, amar a los enemigos, fíjense qué interesante lo que dicen, amar a los enemigos supone reconocer y aceptar que se tienen enemigos de clase y que hay que combatirlos. El amor no suprime la calidad de enemigos que poseen los opresores, ni la radicalidad del combate contra ellos. El amor a los enemigos, lejos de suavizar las tensiones, resulta así cuestionando el sistema y se convierte en una fórmula subversiva. Esa es la forma que él entiende: amad a vuestros enemigos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si este es el capitalista, el burgués, es el enemigo, hay que utilizar la violencia. Recurso, dice la instrucción de Ratzinger, recurso sistemático a la violencia. La ley fundamental de la historia, que es la ley de la lucha de clases, implica que la sociedad está fundada sobre la violencia, dice la instrucción. A la violencia que constituye la relación de dominación de los ricos sobre los pobres, deberá responder la contraviolencia revolucionaria
mediante la cual se invertirá esta relación. Es decir, que ellos dicen, la violencia que ejerce el poderoso, el rico sobre el pobre, a esa violencia le tiene que corresponder la otra, la que va de arriba hacia abajo, la del pobre hacia el que está arriba. Y esta lucha de clases, que tiene que darse en el orden político y social, tiene que hacerse carne también en el seno de la Iglesia, por lo que decíamos antes. Por eso Leonardo Boff dice que la desigualdad estructural producida por la detención de los medios de producción simbólica por parte de un grupo origina una situación de permanente conflicto entre los derechos humanos. Si no entendieron nada, no se hagan problemas porque yo tampoco. La desigualdad estructural producida por la detención de los medios de producción. Está hablando en lenguaje económico respecto de lo que es la administración de los sacramentos, la enseñanza del magisterio, fíjense. Aquellos que están encargados de esto, de enseñar en el seno de la Iglesia, de administrar los sacramentos, esos tienen que dar paso a las bases. Eso está diciendo, pero en un lenguaje difícil. Sexto punto, la interpretación racionalista y política de la Sagrada Escritura. En primer lugar, porque se distingue al Jesús histórico del Jesús de la fe. Esto no es exclusivo de él, ¿no? Sino que es de otros teólogos. Es decir, ellos dicen, una cosa es lo que está consignado en los evangelios, otra cosa es lo que ocurrió realmente. Porque si llegamos yendo al extremo, dicen que aún la resurrección de Cristo no ocurrió realmente. Es un hecho simbólico. Eso fue fruto de la comunidad cristiana primitiva, ¿no? Entonces hacen esta distinción. Jesús histórico, Jesús de la fe. Jesús es visto como un liberador temporal, o mesías terreno, y por eso se da una interpretación exclusivamente política de la muerte de Cristo. Es decir, según esta concepción, dice Ratzinger, a Cristo, a nuestro Señor, se lo ve desde esta óptica. Entonces, cuando se habla de la crucifixión de Cristo, se dice que murió por la causa del pueblo. O sea, distorsionan lo que tiene más sagrado el cristianismo que la muerte redentora de Jesús. Se da una interpretación política de la muerte de Cristo. Y en este mismo sentido, conectado con esto, la expresión reino de Dios, en sentido inmanentista de un mesianismo temporal. Ejemplo de esta distorsión, como le decía antes, el Éxodo, que se toma como liberación de la esclavitud política, cuando Moisés saca de la esclavitud del faraón. Y el Magnificat, esto es muy de Leonardo Boff, fíjense si será cretino este tipo, que presenta a la Virgen María como una guerrillera. Magnificat dice que va a derribar a los poderosos de sus tronos. Entonces él dice que Nuestra Señora es justamente una Dalí de la revolución, pero anuncio de lo que iba a venir. Y el muy sinvergüenza dice que se ve esa condición que ella tenía de oprimida porque era virgen. Y ser virgen en el judaísmo era algo fruto de una maldición, digamos. La que quien no se podía casar, era estéril. Y que fuera humilde también demuestra su condición de oprimida. Esto lo dice Boff. Entonces, por lo tanto, dado que nosotros vivimos en Latinoamérica oprimidos, la imagen de María, profetisa y liberadora, emerge de la lectura teológica hecha en el trasfondo de nuestra situación, dice Boff. Nuestra situación es esa, de opresión. Muy importante lo que dice Ratzinger en la instrucción. Dice, se conservan literalmente las fórmulas de la fe, pero se le atribuye una nueva significación, lo cual es una negación de la fe de la Iglesia. Es decir, si esta gente utiliza estas fórmulas, pues las vacía de contenido, las pone otros y niega la fe, estamos hablando de la primera y fundamental causa por la cual hay que rechazar esta teología de liberación, porque nos quedamos sin fe. La doctrina social de la Iglesia es rechazada. En otros puntos dice, se ataca al magisterio, se ataca a la tradición, se desvirtúa la Sagrada Escritura, y la doctrina social de la Iglesia, que es la que tiene que dar la verdadera, una respuesta a la situación latinoamericana, hispanoamericana, digo, informe indiferente,
aunque ustedes sabrán que para ellos les gusta, ellos dicen Latinoamérica siempre, ¿no? No Hispanoamérica, porque si hablamos de Hispanoamérica hablamos de los opresores que vinieron hace 4 siglos atrás, ¿no? Entonces siempre ellos hablan de Latinoamérica. De todas maneras hay que decirle que detrás de los españoles hay algo bastante de latino, me parece a mí, pero bueno. Para ellos es una cuestión ideológica. Y finalmente, la secularización de la liturgia. En este contexto, con estos principios, la misa pasa a ser la comida fraternal del pueblo, ¿no es cierto? El pueblo liberado, que no es la renovación del sacrificio de la cruz, sino que nos juntamos para celebrar esta liberación. En ese video del cual yo les hablaba, pasando por Guatemala, Francia, México, me acuerdo hasta el día de hoy, un sacerdote con un fusil en la mano, entre comillas, celebrando misa, con unas canastas, y estaba toda la gente alrededor así, bueno, agarren una galletita, hermano, agarra una galletita. Eso, las hostias eran. Eso es para ellos la misa. Se convierte en celebración del pueblo que lucha, dice Ratzinger. La Eucaristía llega a ser así, la Eucaristía de clase. Por lo tanto, no hay que participar de la misa a la que asiste la oligarquía. Claro, porque si es el banquete donde está festejando el pueblo oprimido su liberación, yo no puedo estar sentado al lado con alguien que es de Barrio Norte, ¿no es cierto? Así que tenemos que hacer la misa para los pobres. Bueno, todavía no llegamos. ¿Qué hora es? Bueno, está bien. Empezamos a las 7:30, 8:30. Bueno. Son 50 páginas. Ya saben que uno sabe cómo comienza, pero no sabe cómo termina, ¿no? Bueno. Básicamente, ¿cuáles son las fuentes? Ya lo vimos que es el marxismo, obviamente, pero acá lo que hay que entender. El marxismo en forma directa, en forma indirecta. Porque los teólogos que van a ser transmisores beben en el marxismo, en Hegel, etcétera, etcétera, pero no hablan directamente, a veces con lenguaje marxista. ¿Qué es lo que pasa? Que yo para hablarles a ustedes de esto tendría que hablar de todas lo que son los fundamentos del marxismo, y eso que digo se va a hacer muy largo, ¿no? Pero Ricardo de la Sierva, un español, tiene libros para mí muy interesantes. Los pueden conseguir en la Biblia Nacional. Bueno, ¿están? Sí. Ricardo de la Sierva, que no es muy amigo de los jesuitas, ustedes se van a dar cuenta. Escribe libros así, son todos de 500 páginas, todos breves. Dice, la clave para el desenmascaramiento de la teología de liberación es demostrar su marxismo consustancial, es decir, que no se puede separar. Pero no lo dice él, que no es amigo de la teología de liberación, ni menos de los jesuitas, sino que lo dice Gutiérrez y Asman. Gutiérrez dice, el marxismo como marco formal de todo pensamiento filosófico de hoy no es superable. Esto que toma Gramsci. Lo que dijo Marx, palabra santa, no se puede cambiar. Y Asman, Gutiérrez hablaba del marco doctrinal con el cual hay que plantear la situación social y política, económica. Pero Asman habla de él mismo. Y dice, yo soy marxista y no puedo ver la realidad de la América Latina en ninguna otra categoría. Entonces les decía que habría que decir algunas premisas del marxismo porque Gutiérrez dice que él es fiel a las intuiciones centrales de Marx. Esas intuiciones que son los postulados principales de Marx, eso es lo que da fundamento a su teología. Y él es el padre de la teología de liberación. Entonces, la ciencia del marxismo, que es el materialismo histórico, y la filosofía del marxismo, que es el materialismo dialéctico. Bueno, eso es lo que voy a ir saltando para que abreviando. Quiero detenerme primero en este punto, algo consustancial al marxismo es el ateísmo y la guerra contra la religión. Parece el ABC, ¿no? Pero a veces no está muy claro. Karl Marx y la izquierda hegeliana, siguiendo a Feuerbach, atacaron a la religión. Un primer paso lo da Marx. Marx fue bautizado, si usted sabía, como cristiano. En la introducción a la crítica de la filosofía hegeliana del derecho, dice Marx, la única liberación de Alemania que es prácticamente posible se basa en el punto de vista de la teoría que proclama al hombre el ser supremo para el hombre. La doctrina que viene desde cuándo, en lo que nosotros llamamos la revolución anticristiana, desde
el humanismo renacentista, ¿no? El hombre, centro del cosmos. El hombre, ser supremo para el hombre. Y acá está la frase que todos ustedes conocen. En este marco es donde está esta frase que ustedes van a escuchar ahora. El fundamento de la crítica irreligiosa es que el hombre hace la religión no hace al hombre. Y ciertamente la religión es la conciencia. La religión es la queja de la criatura en pena, el sentimiento de un mundo sin corazón y el espíritu de un estado de cosas embrutecido. El opio es el opio del pueblo. Esta es la famosa frase. La religión es el opio del pueblo. Está en esta obra de Marx. Y Lenin, en su obra Actitud del Partido Obrero ante la religión, dice que el socialismo materialista es incondicionalmente ateo y decididamente hostil a toda religión. Como él explica, ¿por qué el hombre tiene religión? Porque se dice que el hombre es el que crea la religión porque por sus necesidades, ¿no es cierto? El hombre está angustiado, está pasando de estrecheces, se inventa que existe un Dios, un paraíso imaginario, donde va a ser recompensado por los sufrimientos de esta tierra. Entonces Lenin dice, no hay que tanto hacer hincapié en la doctrina, sino hay que involucrarnos en la lucha social y cuando se olvide de sus penas se va a olvidar de su Dios. Ese es el planteamiento que él hace. La primacía, el marxismo tiene como postulado la primacía de la praxis. Marx dice, una de las tesis sobre Feuerbach, famosa esta, los filósofos no han hecho hasta aquí más que interpretar diversamente el mundo, se trata de cambiarlo. Estas tesis que las corrigió y completó Engels fue el que las publicó, muchos años después de que Marx las escribiera. Él no las publicó en el año 45, sino que habían quedado por ahí y se ve que era un escrito, una especie de apunte que él iba a completar. Pero es muy importante esto. Los filósofos lo que hicieron fue analizar, contemplar el mundo, ver, bueno, ¿qué podemos hacer? Él dice, no, al revés. Lo que hay que hacer es ir directamente a los bifes, hablando en criollo. Por eso crea la primera internacional en 1874 para ir a la práctica. Se trata de cambiar el mundo, no de contemplarlo. El individuo es para el Estado, la dictadura del proletariado, porque en la utopía marxista en algún momento el Estado va a desaparecer. Eso es lo que dicen ellos, que va a haber una sociedad sin clases. Pero mientras tanto tiene lugar el Estado totalitario, que es lo que nosotros vimos en Rusia y vemos en China, ¿no? La supuesta dictadura del proletariado que jamás llegará. Porque ¿quiénes dirigen esos gulags? Son los jefes del partido, que son los que viven bien, mientras el pueblo se sigue muriendo de hambre. Bueno, otro punto fundamental que no voy a analizar es el de la estructura, que la estructura básica de la sociedad es la económica, ¿no? Todo lo demás sea la estructura o infraestructura, lo económico. Ahí está la clave del análisis histórico. Lo demás son superestructuras. La familia, la religión, la cultura, le llama Marx superestructuras. Y si está aquí la clave en lo económico, es porque el marxismo recoge la idea del mesianismo talmúdico, porque cuando se liberen los pobres de la opresión económica, ellos van a redimir a la humanidad. Entonces, el Mesías del Talmud, el del sionismo actual, es un Mesías temporal. Bueno, en este lugar es el pueblo que se levanta y esto es en el ámbito económico. Ese pueblo es el que va a liberar a la humanidad de sus miserias, redime a la humanidad. Por eso decimos que es un mesianismo talmúdico. Recordemos que Marx era judío, obviamente. Yo leí que fue bautizado, pero fue educado en el judaísmo y de raza judía. La lucha de clases, esto es bien conocido, así como la burguesía derrotó a la nobleza en el siglo XVIII, ahora le corresponde al proletariado en el siglo XIX arrebatarle el poder a la burguesía o capitalismo. El trabajo como factor único de valor de las cosas, la supresión de la propiedad privada y de los medios de producción. Siempre vigente esto, ¿no? Arrebatar la supresión de la propiedad privada. Para la Iglesia Católica es un derecho fundamental, aunque no en un sentido exclusivista, absoluto, porque Dios creó todas las cosas para todos los seres humanos, pero
en la práctica hay que repartir las cosas y cada uno se hace cargo de su parcela. En la iglesia te dice, en momentos frente a situaciones de pobreza y miseria, vos tenés obligación de ir en ayuda de tu hermano, voluntariamente, ¿no? Como ve. Pero esto digo que es bien vigente porque Grabois lo dijo hace poco, ¿no es cierto? Los que tengan 2 casas van a tener que dar una. Yo que tengo una bicicleta solamente, una de mis ruedas le voy a tener que dar. Si llego tarde a la capilla, hay que repartir todo, muchachos. Salvo los de ellos, que seguro que a los de ellos no les tocan nada, ¿no? Además. La otra fuente de raíz de la teología de liberación es el progresismo europeo. Porque antes que nazca, casi paralelamente, la teología de liberación, hay teologías que se llaman de la política, teología política, de la esperanza, de la revolución. Hay todo, ¿no? Entonces, estas que son forjadas por los europeos son las que van a alimentar a la teología local de la liberación. Esto es lo que dice Gutiérrez. La fe comenzó a surgir como motivadora y justificadora de un movimiento revolucionario. Así nacieron la teología de la revolución y la teología de la violencia, otra que se llama, elaboradas inicialmente por teólogos no latinoamericanos. Encontró caja de resonancia en cierta teología alemana y fue traducida en América Latina. Lo mismo reconocía Monseñor Antonio Corrachino, presidente del CELAM, que la teología de liberación proviene de Europa, la fundamentación teológica de la politización del mensaje evangélico en algunas zonas de Iberoamérica. E incluso la denominada teología de la liberación es deudora de ideas y autores europeos. Bueno, para el cardenal Trujillo hay 2 teólogos europeos que hay que tener muy en cuenta, que son Giulio Girardi, que ya citamos, y Paul Blancois, de los cuales nada diré. Girardi dice, entre otras cosas, que no hay que tener una visión clasista de Dios, como la que tienen ustedes. A esta visión clasista de la historia corresponde una visión clasista de Dios. Es decir, Dios, un padre, rey omnipotente que dirige la batuta. Bueno, hay que acabar con esa idea que tiene el Dios de tremenda majestad del Dies Irae, ¿no? A todos estos personajes que yo les fui citando, de los cuales no vamos a desarrollar, Gutiérrez, en su obra que tiene más de 300 páginas, va por yo creo que tengo 3 ediciones. La última creo que es la de 12ª edición. Tiene más de 300 páginas y cita a toda esta gente permanentemente. O sea, los reconoce como sus fuentes. Muy importante la teología germánica, ¿no? Católicos y protestantes. Dice José Gómez Cafarena, la teología de liberación latinoamericana ha nacido también en gran parte de la teología alemana. En la ciudad de Münster había un centro importante, también había una agencia de noticias. Y esto quiero señalar respecto a Alemania, el papel que tiene Alemania. Porque esto ustedes escucharán hablar, conocerán. Hay 2 asociaciones, Miserior y Adveniat, que ayudan desde hace muchos años en distintos lugares de Hispanoamérica a la Iglesia Católica, pero que no son trigo limpio. No digo porque ayuden a la gente a construir iglesias o para que ayude a los pobres, digo porque conozco, mi familia vivía en Bariloche en un momento, conozco a algún sacerdote que aprovechó, se compró una 4x4, vivía con su novia allá arriba en la montaña, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso después se pusieron más duros, empezaron a pedir informaciones más estrictas, ¿no? Pero muchos se ve que no les interesaba en un momento. Fue fundada por 2 sacerdotes, Hubel y Krauskopf, que eran apóstoles del liberacionismo. Y el encuentro que se hizo en el Escorial, muy importante en la historia de la teología de liberación, en el año 72, para presentar y promover la teología de liberación, fue hecho con fondos de Adveniat. Y acá en la ciudad de La Plata hay una agrupación religiosa, no voy a decir cuál es, que recibe justamente apoyo económico desde Alemania, ¿no? Lo que sí voy a decir es que, porque por ahí después me olvido, ¿no? Acá en esta ciudad tenemos 2 sacerdotes que son profesores de la Universidad de la Madre de Plaza de Mayo, para que sepan que este tema está muy vigente.
justamente que están vinculadas con esta agrupación de la cual les hablaba. Un personaje muy importante es Karl Barth. Parece que el primero y más importante del lugar, dice el padre Poradowski, lo culpa Karl Barth. El padre Poradowski fue un polaco que vivió en Chile muchos años, se dedicó a estudiar mucho, escribió mucho sobre la teología de la liberación, después se volvió a su país, creo que murió allá. Y él le daba mucha importancia a este sujeto. Que entre otras cosas decía, él era un pastor protestante, desde joven se había alistado en las filas del marxismo, era muy combativo. Un verdadero cristiano tiene que ser socialista, y un verdadero socialista debería ser cristiano, decía él. Sostenía que había que abolir el Estado, porque el Estado de por sí es opresor, es la violencia institucionalizada. Nosotros combatimos el Estado de una manera radical y fundamental. El Estado actual no puede ser mejorado. La violencia de la injusticia de arriba debería ser reemplazada por la violencia de la erupción de la injusticia desde abajo. Él pensaba, volviendo al Estado, se iba a formar una comunidad de hermanos. Era, porque parece que tenía cierta cuota de ingenuidad, dicen algunos, de los que Lenin decía que sufre la enfermedad infantil del radicalismo izquierdista. Lenin los linguneaba esto, ¿no? Lo que se creían todas estas cosas. Y interpreta la epístola de los Romanos, en el capítulo 8, ese pasaje tan bello, que San Pablo dice que toda la creación gime bajo el yugo, el peso de las miserias de este mundo, esperando la liberación y la manifestación de los hijos de Dios. Bueno, todo es un largo párrafo. Él dice que habla de la redención del proletariado. No tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, hablando de cómo ellos tergiversan la Sagrada Escritura, ¿no? Tiene un concepto, ¿quién es Dios para él? Es la fuerza de la revolución. Porque la revolución es lo que da sentido a tu vida. Como Dios es lo que te da sentido, entonces Dios es ese motor de la revolución. Poradowski dice, casi todas las elucubraciones pseudo-teológicas de los teólogos marxistas de hoy tienen sus raíces en esta teología marxista de Barth. Bueno, Ricardo de la Cierva cita tres de estos del ámbito germánico, que son Bloch, Moltmann y Metz. Me interesa señalar esto. Rahner dice que Ernest Bloch es el teólogo más importante de nuestra época. La época que está diciendo, ¿no? En los años 70. Vuelvo así, se repartieron entre los pastores protestantes. Hubo pastores que incluso antes que los católicos estuvieron en esta línea, subidos al tren del marxismo, algunos en forma más radical que otros. Pero este último que cité, Juan Bautista Metz, tuvo como maestro a Karl Rahner, y esto otras raíces que quería señalar, que no son propiamente del ámbito sociopolítico, sino más teológico. Pero Karl Rahner, que es el padre del progresismo en ciertos aspectos, muy importante, fue el maestro de Metz, que Metz sí tenía una actitud radical, que escribió más allá de la religión burguesa, es decir, la religión que practicamos nosotros, ¿no? La mayor influencia en Iberoamérica ha provenido gracias al trasplante español y al contacto de formación de los propios teólogos iberoamericanos, de los dos grandes promotores católicos de la teología política alemana, Karl Rahner y su discípulo primordial, Johann Baptist Metz. Entonces Rahner, según Ricardo de la Cierva, tiene esta función. Gutiérrez lo cita 17 veces en su obra, así que se ve que le da bastante importante. Pero dicen algunos que no se lo puede inscribir en la onda marxista, como este autor Martín Seco. Es evidente que Karl Rahner no es marxista. Sin embargo, su giro antropológico ha influido notablemente en los planteamientos de esta teología de la liberación. Porque cambia, lo que llama este giro antropológico es, la teología por supuesto tiene como objeto y como eje a Dios. En cambio Karl Rahner lo que hace es
echando mano de la filosofía alemana, germánica, la línea de Kant, Hegel y Heidegger, del cual era muy partidario, el existencialismo, desplaza ese eje. Él quiere, por decirlo así, abaja la teología, la transforma en la teología y a la teología en antropología para que sea más masticable por el común de la gente. Entonces termina desvirtuando todos los conceptos teológicos, empezando por la Santísima Trinidad, acerca de la cual escribió una cosa ininteligible, pero que hizo mucho ruido, causó mucho escándalo, porque justamente trabaja con categorías que no son las tradicionales, de la teología tradicional. Dice el padre Poradowski, si se trata de la teología católica contemporánea, no hay duda de que el primer responsable de este cambio, y en consecuencia de todos los males por él producidos, es el teólogo alemán Karl Rahner. La doctrina de él fue muy analizada, entre otros, por Cornelio Fabre, ¿no? Uno de los más grandes tomistas, que tiene un libro que se llama justamente El giro antropológico de Karl Rahner. Este hombre lo que hizo entonces es, utilizaba términos tomistas por momentos, pero con categorías kantianas, y hizo desastres en la teología católica. Fíjense lo que dice uno de los estudiosos. Laquebrink dice: la obra de Karl Rahner destruye la metafísica tomista y deja en crisis el pensamiento católico. Es más peligrosa y nefasta para la Iglesia que el mismo comunismo. Uno entiende esto porque se presenta, porque además fue un teólogo muy famoso, que desde adentro estaba trabajando. ¿Qué dice este autor? Lo que está diciendo del comunismo, yo no tengo el enemigo afuera, sé quién es el enemigo. Pero que es decorado en las universidades, que le publican todos los libros, este supuestamente es un teólogo egregio y me está envenenando. Ustedes saben que el Papa San Pío X, a comienzos del siglo XX, en la Pallende dijo que, si bien por supuesto hubo crisis a lo largo de los 20 siglos de la historia de la Iglesia, hay una que es la más peor de todas, que es el modernismo. Porque el modernismo es la cloaca colectora de todos los ríos infestos de herejías que se venían gestando de antes. No ha existido, dice San Pío X, una crisis mayor, porque el enemigo está dentro de nuestras venas, en las venas de la Iglesia, dice San Pío X. Ahí está la cuestión. Así que, como ustedes se dan cuenta, esto del modernismo se gestó en el siglo XIX, San Pío X, comienzo del siglo XX, saca esta encíclica, también con decreto lamentabili, pero por supuesto que la cosa venía de lejos, ¿no? Yo decía que de Karl Rahner, ¿por qué insisto en él? Porque es muy famoso. Poradowski dice que no solamente fue un doctrinal, sino que fue una especie de guía espiritual del movimiento maoísta Kalama. Los maoístas son el ala dura, ¿no es cierto?, del comunismo. Y este movimiento Kalama es un movimiento que toma el nombre de un pueblo de Chile. Fue conformado por sacerdotes marxistas belgas y holandeses en la época de Allende, en los años 70-73. Cuando suben los militares, ponen la casa en orden, se tuvieron que escapar, se fueron a Perú y a Holanda y se difundieron por distintos países. Pero es importante señalar, ¿no?, que parece que Rahner también, una especie de guía espiritual, dice este autor, del movimiento Kalama. Y el padre Membiel, en su famoso libro de la Cábala del Progresismo, cuando habla de Rahner, lo acusa de gnóstico y cabalista. A ese libro lo remito, ¿no? Sería muy interesante explayarnos. Y queridos amigos, ya terminamos, así que es la conclusión. Digo, para que no se me vayan. Bueno, muy bien. Tenemos que decir, como conclusión, que hay algunos miembros de la teología de liberación que son más sinceros, por decirlo así, y dicen: nosotros somos marxistas, como Asaman y Pablo Richard. Este no lo había nombrado antes, pero no importa, son ejemplos nomás. En cambio, otros tratan de dorarnos la píldora, ¿no?, de ocultar, de separar, dicen ellos, el análisis marxista de las bases doctrinales, lo cual no se puede. El profesor Sierra Bravo dice: el método marxista implica también la teoría marxista. Es evidente que el marxismo es más que un método y no se puede reducir a un procedimiento general de investigación, pues incluye una concepción general del mundo, de la vida y del pensamiento, es decir, una ontología, una teoría del conocimiento, una ética y una política. Y exactamente esto es lo que dice la instrucción en el número 7. O sea, Ratzinger dice:
Hay algunos que quieren hacer esta trampita, decir, no, nosotros no somos marxistas, tomamos esto, la metodología, el análisis, pero no la cosmovisión. Ratzinger, como este autor, dice, eso no es posible. Hay algunos autores que afirman que hay encuentran indicios de satanismo en Marx, de que Marx habría sido satanista. Por ejemplo, Richard Wurmbrand, que es un sacerdote rumano, escribió un librito sobre esto, aunque tal vez por lo que yo leí el librito, no lo demuestra, ¿no?, así en forma apodíptica, pero nos deja que pensar por escritos que tiene Marx invocando al demonio y cosas muy... Bueno, ya que estamos, le digo, una obra, el violinista dice, mira esta espada, me la vendió el príncipe de las tinieblas porque él marca el tiempo y traza los signos. Con furia creciente toco la danza de la muerte. Creo que tenía unos 18 años cuando escribió esto. Y en otra ocasión escribió, he perdido el cielo, ahora con seguridad. Mi alma, una vez fiel a Dios, ahora va seguramente directamente al infierno, dijo él. Puede ser literatura nomás, pero puede ser que haya algo por ahí. Este autor da otros indicios, ¿no? En todo caso, lo que sabemos, no sabemos si Marx fue o no formalmente satanista, sabemos que el marxismo, el comunismo es intrínsecamente perverso, eso es lo que nos dice Pío XI, y que los cristianos, los católicos no pueden colaborar de ninguna manera que sea, porque cuando hacen eso, dice el Papa, están contribuyendo a la destrucción de la sociedad, ¿no?, en las maneras que uno quiere. Y la Virgen de Fátima nos había advertido que Rusia iba a esparcir sus errores, acá lo hizo y lo hace, a través de la teología de liberación. Esa es la forma en que es inoculado esta doctrina en Hispanoamérica. Tal vez ahora no se presentan algunos con las mismas, de la misma manera que en los años 70, ¿no?, cuando había sacerdotes que abiertamente llevaban el fusil. Pero no nos tenemos que dejar engañar porque siguen trabajando en las sombras y a veces abiertamente. Y que este tema sigue siendo vigente nos hace pensar cuando escuchamos que la iglesia de China se ha quedado convalidada, por decirlo así, lugar de millones de mártires cristianos, ¿no?, de distintas confesiones. La Iglesia Nacional China, que fue creada justamente para anular el verdadero cristianismo. Y cuando escuchamos las declaraciones recientes de algunos políticos, como hablamos antes de esta juventud maravillosa, ¿no?, la necesidad de expropiar a los oligarcas. La batalla entonces, queridos amigos, no ha terminado aún, pero de todas maneras tenemos que combatir con firmeza, con gozo y con esperanza, porque nosotros estamos seguros del triunfo. Nos lo dijo nuestra Madre, la Reina del Cielo, mi corazón inmaculado triunfará. Dos preguntitas más. Brevemente, no me quedó muy claro el tema del origen, lo que sería entre Gutiérrez y la KGB. ¿Cómo es el tema entonces? ¿Es la KGB la que...? Porque es hipotético, ¿no? Los que dicen, este agente, el ex agente del KGB, sí, él dice, nosotros somos los que la forjamos. Él sí habla como en forma exclusiva. Sí. De hecho, hay alguien que le dijo, no, ustedes, algún sacerdote, algún monseñor, le dijo, no es así. Ustedes aprovecharon lo que ya se estaba gestando. Y probablemente esa es la verdad. Oficialmente es Gutiérrez con esa primera conferencia que da y después el libro. La conferencia se llamaba también Hacia la Teología o algo así. Saca el libro este, es el punto de partida inicial. Pero es verdad que, claro, lo más plausible es que ellos han aprovechado, como el otro informe que vimos de Pekín, dando directivas de cómo había que hacer en Cuba para infiltrarse en la Iglesia Católica. Entonces las dos cosas se pueden sostener. Es improbable que haya sido directamente solamente la KGB
Pero esto hace 4 años atrás. En esta exposición no se ha nombrado a Gramsci, pero no sé si Gramsci tiene tanta... Ellos no, los que hacen la historia de la teología de la acción no lo nombran tanto, pero yo pienso que es capital. Pero si si hubiese hablado de Gramsci, entonces van abriendo, se va a pero es fundamental Gramsci. Primero, disculpa porque no creo. Sí. Pero quería acotar esto. Hace poco el Papa Francisco dijo que había que hacerle caso a la ONU. Y yo me lo planteo muy profundamente el tema, ¿no? Digo, lo habrá dicho por el tema de aquello del Evangelio de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, pero después de escuchar esta conferencia me quedan dudas. No sé por qué lo dijo. Bueno, son análisis, son reflexiones personales, todas legítimas. Padre, el Papa Juan Pablo II hizo alguna condena fue el discurso de usted, está el discurso de la crítica de Ratzinger. Hizo Ratzinger, la aprobó Juan Pablo II. Sí, y después en significó Puebla... ¿una condena o no de la teología de la liberación? No, esa la condena. ¿Sí hubo una condena oficial? Sí, el segundo documento que yo decía que se publicó 2 años después, en realidad, queriendo ver el lado positivo, embarraron la cancha para mí, a mi entender. Pero en Puebla, el Papa, en la presentación del documento de Puebla, aclara algunas cosas. Una cosa, perdón, sobre ese punto. No hay ningún anatema. Al no haber anatema, creo que fue el Papa Francisco el que dijo que no hay una condena explícita a la teología de la liberación. Porque no hay ninguna frase condenada, ningún autor condenado y ese documento es meramente enunciativo, declarativo, nada más. Esta orientación en el aire. Por lo tanto, eso es lo que le dio paso, le dio pie a incorporar a Gutiérrez y a Leonardo Boff. Están todos rehabilitados, pero vos estás hablando con criterios ancestrales, Sí. medievales. Dejate misericordia, es el nuevo magisterio. Otra preguntita, ¿el bautismo de Marx es por la iglesia evangélica o Sí, no por la iglesia católica? Y esto de Porque que no lo educamos mucho. era satanista, hay más de un poema y al final de su vida escribió un largo poema muy satanista que parece ser que era de una secta, es decir, no es hipotético el satanismo de Marx. Sí, yo, a ver, en este autor que yo tiene, no, porque yo lo leí todo el libro y no hay nada. De hecho, ese que vos dijiste también de la juventud. Chileno, Sí, que no no me hay. acuerdo cómo se llama, que tiene un libro sobre el satanismo de Marx. No, yo vi este rumano y un economista que también dice que ese. A ver. Lo vincula, historia del pensamiento económico, Murray Rothbard, lo vincula al gnosticismo. Pero gnosticismo conectado con el satanismo. Este sería otro. Robert Payne, ¿qué decía? María Delia, un chileno, Robert Payne. Un chileno, pero no me acuerdo cómo se llama. Sí, es ahora que vos decís, lo que pasa es justamente para no alargar más. Bueno. Significa Emmanuel, pero invertido. Sí, igual no me cierra muy bien, porque debe ser por la traducción. En español no encaja bien, pero en sí, no, si vos invertís las letras. Es un cursus honorum al revés, una apostasía, son los pasos Sí. de una apostasía que le escriben. Eso es propiamente satánico, pero el invertir los nombres, pero no en español, Oulanem no es Emanuel como dicen. No es una inversión. Menos que menos Manuel. Claro. No da el nombre este que vos decís justamente, que es el que aparece en las obras literarias. Padre, habría que recordar a Carlos Sacheri, asesinado por denunciar ahí Claro, a la iglesia. obviamente. De eso estamos hablando, sí. El Sacheri por ahí hablaba más de la cuestión práctica, por decirlo así, todas estas agrupaciones, pero sí, creo que la iglesia clandestina. Sí. Sí, que da con nombre y Bueno, apellido la cantidad de... Justamente, digo, ya que sacaste el tema, es tan actual el tema que canonizan a alguno del otro bando y no canonizan ni a Yenta ni a Sacheri, ¿no? Gracias. Tuve la gracia de
de tener de compañera en la facultad a la nieta, una de las nietas Sakari, que es una religiosa del Verbo encarnado. Y justamente para ellos es muy doloroso eso, ¿no? Que es como se olvida a un grande como fue él. No solamente intelectualmente fue formador, sino y sobre todo porque con su sangre selló lo que él creía, lo que él predicaba. Al igual que Jordán Bruno Ollenta, ¿no? Pero bueno, igual en realidad nos importa a nosotros, digo relativamente eso, ¿no? Importaría para que el resto de la gente lo sepa, ¿no? Que tenemos, a mí no me cabe ninguna de que son mártires, porque fueron asesinados por odio a la religión. ¿Cuándo querés que te matemos? El día de Cristo Rey, según el rito nuevo o el rito tradicional. Más claro, échale agua. Es por odio a la fe. Además, muy probablemente había un cura de esto que estamos hablando detrás de eso. Entonces digo, yo no tengo ninguna duda que están en el cielo, porque el martirio es la puerta de entrada al cielo. Pero sería importante que se haga justicia públicamente también, ¿no? Ya han pasado muchos años y el problema es que si mi generación yo nací en el 62, mi generación conocía poco estas cosas. Claro, yo algunas cosas, yo era adolescente, así que las vi, porque yo tenía familiares de acá y de acá, así que, y todos en la Ciudad de La Plata, los que somos de la Ciudad de La Plata, conocemos bien estas cosas, como les gusta a ellos, en la praxis. Porque Sagrado Corazón, cuando yo tenía 12 años, un sacerdote que ahora es muy amigo mío, que se realizó, ya es abuelo, él hizo todo legal, reducciones todo laical, lo visitaban muchachos de esta onda, y me acuerdo de cantar nosotros, Fari y Montonero son nuestros compañeros. Nosotros unas cositas así, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, pero bueno, estaba todo en el ambiente. Y lo que estaba más que en el ambiente plasmado en los ladrillos son los balazos que dieron al colegio. Y amenaza de muerte a un profesor platense, muy conocido, formador de generaciones, ¿no? Prefiero no hablar del tema, pero para que no haya emociones, pero justamente ese momento álgido que nos tocó vivir a nosotros, que nos decían, tomen los libros, váyanse a su casa, porque estaban amenazas de bomba. De hecho, padre, me parece que esos grupos juveniles del Sagrado, yo también soy exalumno de ellos, ingresaban en el 76, o sea, pasé lo mismo que ustedes. Medellín, hasta acá tengo. Claro, exactamente. De los grupos parroquiales de un sacerdote que dirigía el párroco de ahí, salían muchísimos guerrilleros muy conocidos, entre ellos el padre Barbano. El padre Barbano. Yo era, además de alumno, era parroquiano, tenía 2 cuadras. Yo fui acólito de él. Y me acuerdo que la señora que nos enseñaba decía, tiene que tener una sorpresa al padre Barbano. Al padre Barbano, digamos, llamado ahora, quiso la pampa, ¿no? No, está acá, no. Y nunca se retrató de todas sus posturas, porque lo han tratado de hacer recapacitar y no se ha logrado. Pero él fue por Monseñor Plaza, subió a un avión y mandó a Cuba para que, o por ahí, por esos lados, que se fue a Cuba. Entre otros. Yo también soy exalumno salesiano, pero un poco más viejo, ¿no? Porque soy promoción 66. Un agregado y una pregunta. Creo que el primer argentino que denuncia al marxismo en su nacimiento es el general San Martín, en una carta que le envía, en 2 cartas que le envía al entonces presidente peruano, año 1848 y 1849, donde denuncia al comunismo y al marxismo como que atentan contra la religión y el orden. Interesante. Sí. Después lo hace también el brigadier don Juan Manuel de Rosas, en una correspondencia que tiene que me pongo Sí, Rosas también. Y la pregunta es la siguiente. Yo soy de una generación en donde en la década del 60, mediados de los años 60, sale el concepto o empieza a manejarse un término que es la sinarquía internacional. Y se la definía en ese momento como factores contrapuestos que se unían en determinadas circunstancias de la historia con un objetivo común. Y ahí entraba el sionismo, la masonería, el liberalismo, el comunismo
y algunos sectores de la Iglesia Católica. De ser cierto esto, ese sector de la Iglesia Católica sería lo que estuvimos hablando hoy, o... No, parcialmente, porque en ese grupo hay también gente liberal, digamos, ¿no? Sinarquía en realidad viene por otro lado, me parece, ¿no? Un tema más complejo. El gobierno, sinarquía es el gobierno del mundo, el gobierno mundial. Ahí creo que entraría el tema de qué es la masonería, cuáles son los objetivos de la masonería, quién gobierna realmente la masonería y quién está encima de quién. Hay muchas disputas, ¿no? Si la masonería es más que el judaísmo internacional o a la inversa. Hoy día que está mutando además, porque ustedes vieron que la masonería se presenta ya abiertamente como una sociedad de beneficencia. Uno se puede, no lo estoy invitando a ustedes, pero se puede inscribir en la masonería por internet ahora. A ese punto hemos llegado. Entonces, creo que las cosas han cambiado respecto de dónde reside el gobierno mundial. Está el famoso Kaal, el cual escribió Hugo Boas, ¿no es cierto? Pero los judíos fueron cambiando de ciudades según las etapas de la historia y siempre tuvieron una ciudad principal, como sería ahora Nueva York, ¿no? Pero en un momento fue Constantinopla, en otro momento estaban en Ámsterdam, y ellos, en definitiva, si nos hacemos eco de la hipótesis, entre otros, del cardenal Caro, que tiene el proceso de beatificación, y tantos otros, el padre Aníbal Rodger, la masonería fundada por el judaísmo, lo cual se pone de manifiesto, entre otras cosas, por el rito de la muerte del maestro Irán. Entonces yo diría que la masonería ahí sería, y la sinarquía es eso, la masonería es una pantalla que está dirigida secretamente por otros poderes, que no son miembros de la masonería, porque lo que pasa es que esto es muy súper complejo. La masonería estándar, entre comillas, la inglesa, tiene 33 grados, que no se confieren todos esos 33 grados, se confieren algunos nomás de esos 33 grados. Pero después que existe el Gran Oriente francés, que tiene otra modalidad, y toda una multiplicidad de distintas masonerías que vienen a embarrar la cancha, por decirlo así, para que no se pueda ver claro quién está detrás de todo esto. Porque cuando nace la masonería, en el siglo XVIII, nace de 4 logias, y se hace la Constitución de Anderson. ¿De dónde salieron esas 4 logias que fundaron la masonería? La masonería existió antes de existir. Hay algo que no cierra, ¿no? Es porque había algo, otra cosa que venía de antes, de siglos. Y por más que uno lea mucho estas cosas, nunca termina de decirse la última palabra, porque dicen que de todas maneras, la lucha es el enfrentamiento entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, claro, y que más allá de las sectas y de los partidos o partículas o sectores, todos confluyen a la destrucción del orden cristiano, que casi hoy queda reducido a un puñado. Claro, pero hay todos grupos que son de poder, que hacen parte de la sinarquía. El Club de Bilderberg, el Club de Roma, la Trilateral Commission. Es muy complejo esto. Y lo que hacía 50 años atrás se barajaba de una manera, yo no sé si hoy día tiene las mismas características, el mismo perfil. Eso habría que consultarle a alguien que esté así en la cuestión internacional permanentemente, porque va mutando. Yo, justamente de esta mutación, que no importa cuando ya uno tiene la manija por el mango, tiene el poder, esto de el folclore masónico quedó un poco de lado, se ve como algo inofensivo, porque en realidad la masonería ya ha logrado en gran parte su cometido. La ONU, hablamos de sinarquía, el ex obispo de acá dijo algo que es totalmente cierto, que de todas estas leyes nefastas que tenemos a favor del divorcio, de la homosexualidad, del género, tiene su central en la ONU. Es una central masónica, eso es la sinarquía también. En definitiva, todo lo que sean factores de poder visibles y ocultos, eso es la sinarquía. Pero yo creo que para llegar al último estrato se hace muy difícil, ¿no? Uno llega por ahí hasta estratos intermedios. Lo que sí se dice, los especialistas de masonería dicen que pasado el último grado, ahí ya se practica el satanismo. Claro.
formalmente, o sea, bueno, como no sé si a veces la gente dice, hay muchas películas, ¿no? De misas negras, satanismo, pero vieron que ayer capturaron a una mujer que hacía muchos años que la estaban buscando, que después de torturas espantosas de violar a un niño, lo asesinaron. Esas son las huellas del demonio, justamente. Y las misas satánicas realmente se hace eso. Cuando yo estaba en el seminario conocí un policía de Nueva York, que era un urso así, 1,80 metros, pero había sido boxeador. Y como era madre hispánica, me hablaba en español. Él habla inglesa, pero hablaba muy bien español. Y tenía una medalla de San Benito que tenía muy fortachón, pero si no a mí se me hubiese caído el cuello. Y la besó y me dijo, esta me salvó de... Y me empezó a contar que él es de una agrupación especial dedicada a eso. Imagínense Nueva York, lleno de lugares satánicos. Y dice, teníamos que llegar y nada de golpear las puertas. Pateábamos la puerta y entrábamos. Y ahí agarrábamos más de uno que eran políticos, artistas. Y yo me acuerdo que le pregunté, ¿y es como parecen las películas con capucha? Y me dice, así tal cual, me dice. Porque para ellos, aunque suene pintoresco y hollywoodense, para ellos es muy importante hacer una parodia, una contraliturgia. ¿Y que es el mono de Dios? Exactamente. Acá y en ese rituales satánicos, como cuando partieron esa torta con la forma de nuestro Señor. ¿No? La única cosa, el satanismo está aprobado oficialmente en Estados Unidos. Tiene un papa negro. Hay una estatua. Que no es el otro papa. No es el otro papa negro del que habla cada uno. Pero la única traba que tienen es el sacrificio humano. O sea, la policía no los puede perseguir, pero cuando se entera que desaparece un niño porque está justamente en manos de ellos, ahí sí pueden intervenir, que es lo que ocurría con este policía, que se había jubilado a los 50 años, porque se pueden jubilar muy temprano por la vida que llevan de riesgo permanente. Pero... Bueno, el libro es el libro de Malachi Martin, habla de eso, sí. La casa barrida por el viento. La casa barrida por el viento, ahí está claro. Fue el último papa, sí. Sí, Malachi Martin le dijo dice lo que sabe. Dice lo que sabe. Un paisano, Patricio Ranle, fue a hacer una entrevista allá donde él vivía en Miami. Y le dijo, si usted quiere, vamos juntos, paseamos por acá por el barrio, yo le muestro todo el lugar donde se celebran misas satánicas. Pero además, como nos hemos enterado, él en ese libro empieza, el último papa, lo tradujeron como El último papa, sí, en español. Empieza con una misa satánica en el Vaticano mismo. Y el padre Malachi Martin dijo, esto no es novela. Porque le preguntaron. Había dos. En ese libro ya no pone seudónimos. Pone los nombres de los cardenales, todos los libros anteriores, jesuitas, Vaticano, él escribió un montón de libros, todos muy interesantes. Y él constituyó una agrupación de sacerdotes exorcistas porque en Estados Unidos muchos obispos se negaban a practicar exorcismo. ¿Por qué razón? Por lo que dijo el padre Amor, que falleció hace tiempo atrás, el exorcista más importante, más conocido por lo menos de todo el mundo, el padre Amor, exorcista de Roma, dijo: los obispos no nombran exorcistas en sus diócesis porque no creen en el demonio. Nadie que yo sepa, nadie lo dijo. Ahora yo les pregunto a ustedes, todo tiene que ver. Les pregunto a ustedes, si yo no creo en el demonio, ¿qué pasa acá? Se viene todo abajo. Porque el pecado original, ¿qué es? ¿Quién tentó a Adán y Eva? Entonces, queridos amigos, estamos en un momento difícil. Bueno, muy bien. Benedicto XVI, ¿está jugando algún papel en esto? Si yo lo supiera, escribo un libro y me lleno de plata. Porque... no sé. Es un caso único en toda la historia. Que ocurra esto, que además es vista de papa, y esté en el Vaticano con el otro que es supuestamente el verdadero papa. Bueno, lo digo así, en forma genérica, ¿no? No, el elegido es el, pero él nunca... Lo lógico sería, primero, que no esté más el Vaticano, y segundo, que no se siga vistiendo de papa. Y además se sigue llamando Benedicto XVI. Eso no lo tendría que hacer. ¿Qué anillo pescado?
Por eso digo, yo no puedo primero... Hay muchas cosas que no tendría que haber hecho. No cierra el asunto, no cierra, es una situación... Pero además, si estudiamos la historia de la Iglesia, a ver un caso paralelo igual a este. No, es inédito. Bueno, pero Benedicto niega la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo por la redención de nuestros pecados. No, ya no nos metamos en esos temas porque no vamos a quedar toda la noche acá. Bueno, gracias por su paciencia. Gracias, Pablo. Gracias.